los servlets son clases de Java que van a permitir recibir una request de HTTP y que van a ser capaces de generar la respuesta de HTTP. ¿De acuerdo? Creo que se ve amarillo el proyector, ¿no? Sí. Bueno, no lo... A ver, tampoco el cable o... Sí, ahí. Que veíamos en amarillo aquí. Aquí. Bien. Con los JSP, ¿qué son? Los Java Server Pages son scripts o páginas HTML en las que somos capaces de escribir código Java, ¿vale? En forma de script, básicamente. Bien, bueno, pues esas páginas son de alguna forma interpretadas, que lo vamos a ver, y con eso transformadas en esas clases servlets, que son las que después el servidor de aplicaciones va a ejecutar cuando reciba una request. ¿Vale? Bien. Esto es por encima, tranquilos que lo vamos a ir viendo todo. De hecho, hoy vamos a pararnos en la instalación y en los elementos básicos de los JSP, ¿vale? Vamos a ver la instalación. Vamos a ver la instalación de la UCO, que tiene la UCO, pero en realidad podéis tenerlo en local también. Vamos a trabajar con Apache Tomcat. Apache Tomcat es un servidor de aplicaciones de código libre, ¿vale? Que sirve para JSP, para serverless, para Java WebSockets, etc. Y que podéis descargar desde la web de Apache, Tomcat Apache.org. Bien, en la UCO tenemos tenemos dos versiones de Tomcat instaladas. La versión standalone, es decir, esa que se ejecuta se ejecuta solo, que no tiene ningún tipo de integración, es la versión 8.5. La versión integrada en Eclipse es la versión 7, ¿de acuerdo? Tomcat va por la 10, creo, o la 11, la 10. ¿Vale? Entonces, si fuese un entorno industrial, obviamente, cuando me preguntarais ¿qué versión instalo del servidor de aplicaciones? La última. O sea, por supuesto, siempre, cuando sea en un entorno industrial o en producción, la última, porque cada una de las parches que meten son parches de seguridad o son mejoras en la eficiencia de las respuestas, etcétera, etcétera, que obviamente influyen en la calidad de usuario, ¿no? en la calidad de la respuesta de usuario. Con lo cual, siempre la última. Pero aquí, a nivel académico, tampoco necesitamos más. En todos los lenguajes, bueno, tenemos la tabla aquí, de hecho. En todos los lenguajes, en todo software, siempre hay como saltos cualitativos en las versiones. Siempre hay alguna versión que marca respecto a otras, ¿verdad? En este caso, igual que, por ejemplo, en Windows marcó XP, ¿no? Hubo un salto, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en el caso de Java, del lenguaje Java, hubo dos saltos. Java 6, que fue el que realmente popularizó el lenguaje, y Java 8, que es donde se metieron las expresiones lambda y unos cambios bastante importantes en el lenguaje en sí. Con lo cual, si preguntáis qué versión de Java instaláis, bueno, pues mínimo la 8, ¿vale? Mínimo la 8. Es verdad que vaya por la 10 o la 10. En realidad, tener la 9, la 10, la 9 pasó muy desapercibida, con lo cual, la 8. En Tomcat pasa un poco lo mismo. En Tomcat, la versión 8.5 es la que dio realmente un salto cualitativo, ¿vale? Y esa es la versión que sí se ha instalado aquí como standalone. Desgraciadamente, ya tenían instalada previamente con Eclipse Luna la versión 7 y, bueno, es la que han dejado, ¿no? Con Eclipse. Pero que en standalone sí la tenéis, ¿vale? Entonces, la versión 8.5 trabaja por la especificación 2.3 de JCP, ya el lenguaje va por la 3 ya, ¿vale? Pero bueno, no hay grandes cambios, son más que suficientes para aprenderlo. Dime. Entonces, para nosotros trabajar en local... Para trabajar en casa, en vuestras máquinas, yo os recomiendo la 8.5. Pero por compatibilidad, pero más que nada porque sepáis que voy a poder corregiros bien las prácticas. O sea, vosotros si queréis podéis trabajar con la 10, no hay ningún problema. Instalaros la última, no hay problema. Pero yo vuestras prácticas las voy a corregir en la UCO con la 8.5, o sea, con la standalone. Con lo cual, si te quieres asegurar, lo más fácil es que trabajes con la 8.5.
¿vale? De hecho, ahora os comentaré cómo lo voy a corregir, ¿vale? Para que sepáis todos reproducir el proceso y que aseguréis de que funciona, ¿de acuerdo? Bien, bueno, Tomcat. ¿Qué es Tomcat? ¿Cómo instalo Tomcat? Instalar Tomcat realmente es sencillo, muy sencillo. Es un zip para Linux y macOS, es un zip. Si tenéis más o menos ya soltura en el tema de los privilegios de usuario, de los directorios, etcétera, etcétera, pues no hay menos problema. Y en Windows tiene su instalador, ¿vale? Con lo cual, pero también es un zip, es decir, no necesitarías un instalador realmente, ¿vale? Pero bueno, lo tiene también, ¿vale? Una vez desinstalamos o una vez descomprimimos Tomcat en nuestro directorio de desarrollo, donde queramos, Tomcat vamos a tener varios directorios que son realmente los que tenemos que saber qué son, ¿vale? Importantes. El primer directorio es el directorio /bin, ¿vale? Entonces quedará no sé qué, /tomcat no sé cuánto, /bin, ¿no? Y en ese directorio es donde están los shells o los scripts, según el lenguaje que utilicemos, para arrancar y tumbar el servidor de aplicación. Que son, en este caso tenemos el startup.sh o startup.bat para arrancarlo y el shutdown.sh o shutdown.bat para tumbarlo. ¿De acuerdo? Eso es las dos instrucciones básicas para supervivencia con Tomcat, ¿no? Y ahora, y eso están en el bin. En el /common contiene los .jar, que ya sabemos lo que son, ¿no? Librerías de Java, básicamente, los .jar que utiliza el servidor para compilar servlets, ejecutar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y los /lib son los jar nuestros. Son nuestras librerías o las librerías de Java que nosotros queremos que sean accesibles a todas las aplicaciones web que contenga el servidor de aplicaciones. Porque un servidor de aplicaciones puede ejecutar más de una aplicación web, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquellas librerías, por ejemplo, a lo mejor, pues ¿qué puede interesarnos que para nuestras prácticas sea común a todas las aplicaciones web? Por lo mejor el driver de la base de datos, la librería que nos va a permitir acceder a base de datos, por ejemplo. Bueno, pues esa la instalamos, en lugar de irla instalando en todas las aplicaciones web y tener el .jar copiado 7 veces, pues lo que hacemos es lo copiamos en el /lib y Tomcat lo va a coger de ahí en caso de que no lo encuentre en nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Porque va a servir para todas. Después tenemos el directorio /log. /logs son las trazas del servidor, es decir, los accesos, los errores que se han ido produciendo, las conexiones que ha habido, lo que usan los administradores de sistemas básicamente para saber los accesos que ha habido y demás, ¿no? Para que no entendamos. Eso se va copiando en los logs o en los ficheros de trazas que hay en el directorio /log. Después está el directorio /conf, que tiene 3 ficheros de configuración, fundamentalmente. Que los vamos a ver ahora. Son los ficheros de configuración del servidor. Y fundamentalmente, los vamos a ver después, y fundamentalmente, el que está en rojo y en negrita es por algo. El web apps, o sea, aplicaciones o applications web, ¿vale? Aplicaciones, web applications. Aplicaciones web. De este directorio van a colgar una serie de subdirectorios donde cada subdirectorio es una de las aplicaciones web. Con lo cual, desplegar una aplicación en Tomcat es de lo más sencillo, es copiar el subdirectorio de la aplicación en el directorio web apps. ¿De acuerdo? Y con eso desplegamos una aplicación. También podemos desplegarla utilizando un fichero .war. Igual que el jar en Java, en las aplicaciones web tenemos el war, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que haríamos? Copiamos el .war en el web apps y Tomcat de forma automática va a generar el directorio de la aplicación y la va a desplegar, ¿de acuerdo? Para ponerla en producción. Bien. Esto sería respecto a los directorios de Tomcat. Dentro del directorio web apps, que realmente es lo que nos interesa, vamos a tener una serie de subdirectorios donde cada subdirectorio es una aplicación web distinta, ¿vale? Que sería, por ejemplo, nombre app, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tenemos un nombre app, lo que vamos a tener es un acceso después como http localhost 2.8080 / y el nombre de la aplicación. De esa forma accederíamos a la aplicación con el navegador. Localhost
va a depender del sistema operativo. Muchos de vosotros tendréis que usar 127.0.0.1, salvo que es la dirección propia, ¿no? La dirección IP de mi propia máquina, salvo que en el fichero host lo tengáis redireccionado. ¿De acuerdo? Si os acordáis de la teoría primera cuando estuvimos viendo, o sea, eso va a depender del sistema operativo. Hay sistemas operativos que ya de forma nativa llevan la traducción del 127.0.1 a localhost, y hay algunos que tú pones localhost y te petan, ¿vale? Con lo cual va a depender del sistema operativo. No diría más bien el navegador. ¿Qué decís el intérprete? Yo no sé si el navegador te va a hacer el intérprete o no. Lo que sí te digo es que eso es una dirección lógica respecto a una dirección numérica, y eso viene en el host. O sea, tú en el host puedes ponerle 127.1.1.0.0.1. Ahora, que haya navegadores que también te lo traduzcan, pues puede ser, pero no lo sé. No lo sé realmente. No sé decirte si lo habrá o no. Ya te digo, esto es un tema de DNS, ¿vale? Propio. Sí, de todas formas, el archivo de configuración del sistema operativo en ese juego que tiene ahí la traducción. Sí. Hay sistemas operativos que te lo vienen, que vienen explícitos, y tú ves en el fichero host la traducción, ves localhost 127.0.0.1. Hay otros que no te vienen y te lo asumen, y hay otros que no, que tienes que ponerlo. ¿Vale? Bien. Lo importante de una aplicación web es que esté bien ordenada en directorios, ¿vale? Es decir, no colocamos todo en el directorio raíz de la web app, ¿vale? De la web app / nombre, lo que sea, sino que se pone adecuadamente. Bien, ¿cómo? Bueno, pues por defecto en el directorio raíz de la aplicación va a ir únicamente el fichero índice, el fichero inicial, el primero al que llega, que va a ser llamado siempre index.jsp. ¿De acuerdo? Igual que en los servidores web, el fichero índice es index.html o htm, en los servidores de aplicaciones, en este caso como un servidor de JSP, de Java, de la tecnología Java, será index.jsp, ¿de acuerdo? Salvo que lo cambiemos en los ficheros de configuración. ¿Vale? Bien, y dentro del web apps va a haber un directorio que nos va a colocar ahí específicamente Tomcat, que es WebInf. WebInf es un directorio oculto a la navegación, es decir, el agente de usuario no va a poder acceder al WebInf, pero va a contener todo el código de Java de nuestra aplicación web. Va a contener dos directorios importantes: el classes, que sería en caso de que nosotros no tengamos creado un jar, sino que tengamos nuestras clases en directorios y paquetes, ¿vale? Pues los colgamos ahí. Y el /lib, que es donde vamos a colgar el fichero .jar de nuestro código, si lo hemos comprimido en jar, ¿de acuerdo? Si hemos generado un jar o hemos generado una librería a partir de nuestro código. Eso, en este caso, iría en el /lib. O si queremos meter un driver de una base de datos, o si queremos meter alguna cosa específica, esas librerías van en el /lib, ¿de acuerdo? Y en el /clases van nuestras clases, ¿de acuerdo? De nuestras clases Java, estructurada en paquete. Y en el raíz del WebInf va un fichero que se llama web.xml, que es el fichero de configuración de la web application, de la aplicación web, donde podemos ponerle, entre otros muchos valores, algo que sí nos importa, que son web.xml, sirve como fichero de propiedades. Por eso en la práctica 1, no ha sido maldad, sino que ha sido utilidad, en la práctica 1 habéis tenido que trabajar con ficheros de propiedades, ¿vale? Para que supieseis lo que son, básicamente, porque en el caso de las aplicaciones web tienes por defecto, tú puedes crearte tus propios ficheros de propiedades, pero por defecto tienes uno que es el web.xml. Por ejemplo, ¿para qué sirve un fichero de propiedades en una aplicación web? Pues mira, el uso habitual es decirte dónde está la base de datos, cuál es el usuario de la base de datos, dónde está el servidor de base de datos y en qué puerto se conecta la base de datos. Todo eso lo necesitas para la cadena de conexión. ¿Y de dónde lo sacas? ¿Lo codificas a pelo? No. Eso sería un grave error, ¿vale? Eso se saca de una configuración, un fichero de configuración, que en este caso es web.xml, ¿vale? Y que es específico de esa aplicación web.
y que está colgado en el WebInf, que es invisible para el usuario final. ¿De acuerdo? Pero sería un fichero de texto plano, ¿no? En plan, que se puede visualizar. Claro, tiene un fichero XML, con lo cual está estructurado. Sí. ¿Cómo que hacer 1 millón de cosas para montar una cosa de las cosas de muy corta? No, para montar en realidad, ahora verás cómo hago un hola mundo. ¿El qué? Yo no me acuerdo de todo esto. Bueno, pero para eso tienes mano y puedes apuntar, eso por otra parte. Pero independientemente de las manos que puedes apuntar, un hola mundo se hace en un momento. Pero lo que pasa es que tienes que saber, que tú tendrás que saber qué es lo que estás manejando, ¿no? Pero eso es como cogerte un coche y decir, yo no me voy a acordar de cómo trabajan las marchas, tío, yo no voy a acordar. Pero no sé, veo como que hay como 50 millones de directorios y digo, muchos archivos, los cuales tengo que configurar. Por supuesto, claro. Vale. ¿Pero tú qué estás estudiando, biología o informática? No sé. Creo que... Hombre, claro, evidentemente. Automático o algo de eso, pero no, creo que no. Bueno, sí, se puede... A ver, Tomcat proporciona interfaces de administración web. Personalmente no las recomiendo. Ahora las vamos a ver de hecho. Personalmente es mucho más cómodo en Tomcat trabajar con los ficheros de configuración XML que ponerse con la web a rellenarlos, porque al final la web lo que termina siendo es una traducción mal hecha de los campos del XML. Y realmente es un poco tediosa. No me gusta la palabra, pero es que es verdad. Es mejor manejarlo XML. Ahora, ¿te hace falta saber esto para manejar Tomcat? En realidad, el WebInf tienes que saber lo que es, pero los ficheros de configuración, con la configuración por defecto de Tomcat, te va a tirar de sobra. No tienes por qué tenerlo, pero sí necesitas saber que en el WebXML vas a tener que poner los parámetros de configuración, si tienes que saber que en el WebInf va a venir de todas tus clases y las librerías, claro, de eso precisamente se trata y para eso tienes los apuntes, no hace falta, en los apuntes te vienen. Con Tomcat también publicas un manual con todos los directorios. También. Sí. Bien, además del WebInf, en el directorio raíz de la web app, de tu directorio de web app, como he comentado, en el directorio raíz de la aplicación tiene que estar lo más vacío posible. Lo único que tendría que haber ahí son subdirectorios y el index.jsp. A lo mejor puede haber algún fichero más que se escape y tal, que sea necesario tener ahí, pero tiene que estar lo más vacío posible. Entonces, colgando del directorio de la aplicación, por ejemplo, imaginaos que yo tengo mi aplicación, pues tendremos Tomcat /webapps /mi aplicación a partir de ahí, en ese barra tendremos el index.jsp y un directorio para los CSS, ¿vale? Las hojas de estilo, un directorio para las imágenes y demás, un directorio para los JavaScripts. También podemos tener un directorio /files para ficheros y otro tipo de recursos. Y tendremos también un directorio include, que serán, por ejemplo, pues para plantillas, cabeceras y ficheros que sean de los que se incluyen habitualmente, ¿no? Ficheros comunes. Páginas de error, etcétera. Eso es más o menos como vamos a estructurarlo. Más directorios, por supuesto, pero los veremos cuando veamos el modelo vista controlador, porque ya están relacionados con el modelo vista controlador. En cuanto a los ficheros de configuración, nosotros para la práctica no vamos a tener que tocarlos. Pero que sepáis que Tomcat tiene un fichero server.xml que nos va a permitir, por ejemplo, algo tan simple como cambiarle el puerto. El puerto por defecto en server, en Tomcat es el 8080, ¿vale? Podríamos cambiárselo al 80, ¿vale? De forma que no tengamos que estar poniendo el puerto, por ejemplo. Después tiene otro fichero de configuración que son los Tomcat users, los usuarios de Tomcat, que es para entrar en la aplicación de administración de Tomcat, ¿vale? Los usuarios de la aplicación de administración. Personalmente os recomiendo utilizar los XML de configuración, el server XML y el web XML. Y el web XML que tiene Tomcat en el directorio conf es la plantilla que después va a copiar en todas las aplicaciones, ¿de acuerdo? Pues, con lo cual, si hay algún cambio en el web XML que queramos que sea común a todas mis aplicaciones, lo cambiamos a nivel de Tomcat, de forma que después lo va a ir replicando, ¿vale? Después cada aplicación tiene su web XML específico, ¿vale? Eso es a nivel de ficheros. Yo sé que es un poco lío,
Pero bueno, eso también al final se utiliza de forma más o menos natural. Ese es el menor de los problemas después. Es como si estuviera heredando. No, heredando no, que lo replica. A ver, no, lo que me refiero es, hay dos web XML. Claro, uno a nivel de Tomcat, que es donde tienes la configuración que tú quieres para tu página web, y cuando tú tienes tu página web, salvo que tú le pongas tu web XML, lo que va a hacer Tomcat es tirar del general. ¿Vale? Sí. ¿Bien? En online, si hay alguna duda, ir poniéndolo, sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay dos versiones de Tomcat, como he dicho al principio, en la UCO. El standalone, que es lo que vosotros instalaríais es cuando lo instaláis en vuestros portátiles, si vais a trabajar en vuestros portátiles con Tomcat, que es una versión que funciona sola, es decir, no tiene integración con ningún tipo de IDE ni nada por el estilo, y después tenemos la versión integrada con Eclipse. La versión standalone de Tomcat es la 8.5, ¿de acuerdo? La que hay en la UCO. Y para acceder, bueno, pues para acceder, os muestro un momentito cómo accedemos. Para arrancarlo, básicamente, lo tenemos en el directorio opt Apache Tomcat 8.5.24 y ahora ese es el directorio base de Tomcat. Y hemos dicho, ¿dónde están los ejecutables? En un directorio bin. ¿Y cómo arrancamos? Con un startup, ¿no? Bueno, pues startup sh. Cuando ejecutamos esto, si vosotros lo ejecutáis en la máquina, os tardará un ratito. A mí me lo hace inmediato. Lo hace porque la instalación que tienen aquí en la UCO está bastante currada y lo que tiran de una instancia de Tomcat, pero después replica en cada usuario la parte de configuración y la parte personal. De forma que la primera vez que ejecutáis Tomcat, lo que hace es crearos en vuestras cuentas el directorio específico de vuestro servidor de aplicaciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues en este caso, con vuestro servidor de aplicaciones, el directorio estará aquí. En el directorio oculto Tomcat. Si yo me voy a mi cuenta .tomcat, veremos que ahí han creado el directorio conf para los ficheros de configuración, han creado el directorio logs, ¿vale? El temp es un directorio igual que el work. El temp es un directorio temporal de la UCO, el work es un directorio temporal de Tomcat, ¿vale? Y después tenemos el directorio web apps. Si yo me voy al directorio web apps, aquí tendría, ¿qué cuelga del directorio web apps? Las aplicaciones web, ¿de acuerdo? Si yo quiero probar esto, no tengo nada más que irme a internet, abrir un navegador. Esperar a su tiempo. Localhost 8080 y Apache funcionando. ¿Vale? De hecho, aquí es donde me pone Apache el acceso a la aplicación de gestión, al estado del servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Que no lo tengo configurado porque no tengo los usuarios activos, ¿vale? El manager y demás no lo tengo puesto. ¿Vale? Pero se puede acceder ahí. ¿Podemos ver un segundo del terminal? Sí. A ver si consigo salir de aquí. Aquí. Entonces toma su... Madre mía, la que he hecho. No estoy autorizado. Vale. Estos serían aplicaciones. La aplicación de manager, la aplicación del host, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que te da Tomcat. Si quiero tumbar Tomcat, pues nada, me voy a OPT, Apache, Tomcat 8.5.24, en el bin es donde están los shells, los scripts, ¿vale? Shutdown.sh. Con lo cual,
¿qué es lo que voy a hacer yo cuando corrija vuestras prácticas? Bueno, aparte de mirar el código, que me lo mandaréis aparte, pero me mandaréis también la aplicación. Y me mandaréis la aplicación como un punto .war, ¿de acuerdo? Ese punto .war, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues copiarlo en este directorio, en web apps, para que Tomcat me lo despliegue. ¿Vale? Ese punto, imaginaos que a mí me mandáis un war que se llama ana.war, por ejemplo. ¿Vale? Pues ana.war, que no es así porque los nombres ya he puesto que son los logins y tal, pero bueno, ese nombre concreto, que no me sé tu login, pero ese nombre concreto se pondrá, pues, lo que hará Tomcat es desplegar un directorio que se llamará Ana, que será una aplicación web. Entonces yo podré acceder con localhost 2.8080/Ana. Y esa será la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Dónde ha dicho que la despliega? Yo la copio, vamos, la copias en el web apps y él la despliega en el web apps creando el directorio a partir de ahí. Y la ruta que has dicho que has localizado y el nombre. Localhost / el nombre de la aplicación. Vale, no tiene nada que ver con web apps en la... No, eso es invisible para el usuario. Vale. Igual que el WNIF, también es invisible. ¿Vale? ¿Ok? De esta forma podemos hacerlo. Siguiente forma de trabajar con Eclipse. O sea, perdón, de trabajar con esto, con Tomcat, pues con Eclipse. ¿Vale? Integrándolo, trabajando con Eclipse. Ya he dicho, la versión que tienen en este caso es Apache 7 con Eclipse Luna. Hoy por hoy está el Eclipse 2020-6, ¿vale? Y el Tomcat 10 o algo así. Bueno, en este caso, yo tengo instalado el 8.5 Tomcat, ¿vale? Para poderlo hacer más o menos estándar todo con la UCO. Bien, ¿cómo hacemos con Eclipse? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir Eclipse. En la UCO, me refiero. Abro Eclipse y lo primero que tenemos que hacer, la primera vez que lo hagamos, Eclipse no sabe que tenemos un servidor, ¿vale? Si lo hacemos en casa hay que instalar antes, el software de Eclipse referido a las aplicaciones web y Java 2, ¿vale? Pero si una vez instalado eso, lo que tenemos que decirle a Eclipse, y en la UCO también se lo tenemos que decir, es que trabaje con un servidor de aplicaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a File, New, Other, y en este caso me voy a la carpeta Server y le digo que me cree un nuevo servidor, que va a ser el servidor mi servidor de aplicación. En mi nuevo servidor le doy a Siguiente y me aparecen una serie de carpetitas que por defecto me viene seleccionado uno de J2EE y genérico, que no es ni funciona, sino que me tengo que ir a la carpeta Apache y en la UCO escoger Tomcat 7. En mi máquina Tomcat 8.5, ¿vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Y le doy a Siguiente después de haber puesto el detalle de el nombre de usuario, el nombre de host, localhost, el nombre de servidor, Tomcat 7 Server, el entorno de ejecución de servidor, Apache Tomcat, le doy a Siguiente, nombre, Tomcat, versión 7 Server, directorio de instalación, pues el OPT, Apache Tomcat 7.0.41, y como JRE, que es el de Java, le digo que el que está por defecto en el Workbench, vamos, el que esté utilizando Java Eclipse, ya, ¿vale? Configurando todo esto, podré ya trabajar con aplicaciones web, ¿de acuerdo? En la UCO. Tenéis los pasos en la diapositiva. Sigamos. ¿Ok? ¿Bien? Bien. Bueno, pues, ¿cómo pruebo mi primera aplicación web?
permitidme que borre lo que tengo ya, que ya no me cabe más Hola Mundo. Bueno, pues para probar las aplicaciones web en Eclipse, me voy a Fichero, Nueva, Otro, y esta vez sí me voy a Web. Y le digo que me cree un proyecto de web dinámica. Esto se difiere en web estática, en que web estática se trabaja, son proyectos de trabajo con HTML, JavaScript, ¿vale? Y los de web estática es con códigos, ¿no? Java, ejecución y demás. Vale, pues nuevo proyecto de ejecución dinámica. Configuraría aquí el server, en este caso yo tengo el 8.5, pero en lo de la UCO saldría 7, ¿de acuerdo? Y ahora le digo el nombre. Bueno, pues Hola Mundo. Ese es el nombre de mi aplicación web. ¿De acuerdo? Con lo cual, después, para acceder a mi aplicación web, va a ser localhost 2.8080/Hola Mundo. ¿Ok? Y me va a crear un proyecto. Ese proyecto, que es este, va a tener un montón de historias relacionadas con J2EE y con el despliegue de la aplicación, pero nosotros tenemos que saber dos cosas. Uno, que aquí está el directorio donde después voy a tener el código Java, pero ahora mismo no toca. Y dos, que web content es el directorio equivalente al web app del servidor. ¿Vale? Es decir, si yo estuviera en el standalone, sabéis que se despliega colocando un subdirectorio en el /web apps. ¿Vale? Ese subdirectorio que yo desplegaría tiene su imagen en Eclipse en el web content. Con lo cual, si yo quiero crear una aplicación web, todo lo que cuelgue de esa aplicación web debe colgar del web content. Por lo tanto, yo aquí hago y creo un nuevo fichero JSP. ¿Vale? ¿Cómo tengo que llamar al fichero JSP? Index. ¿Vale? Para que lo pille el servidor. Con lo cual, me crea ya una plantilla per se. Yo le digo que el título de la página es Hola Mundo. Y le digo que hola a las... Esto no os preocupéis, que ahora entenderéis por qué lo hago. No, esto toca dentro de 15 minutos. ¿Vale? Hola a las tantas horas. Y pongo un código Java. ¿Vale? Y ahora, para ejecutar esto, no hay que entender ahora qué he hecho aquí. Eso lo vamos a ver ahora en 5 o 10 minutos. Ahora, ¿qué hago? Pues run as, y en lugar de Java Application, lo que hago es ejecutar como run on server. Y lo ejecuto, ¿en qué servidor? En el que me he creado, en el 127, en el que he creado el Tomcat. O en localhost, lo puede aparecer, en Tomcat 7, ¿no? Y ejecuto. Inicia Tomcat y muestra una solapita que cuando tengáis vuestra aplicación web se quedará bastante corta porque es un navegador bastante básico, con lo cual vosotros mismos muchas veces vais a tener que generar el UART, sacarlo fuera para que poderlo ver con Chrome y con... ¿vale? Eso en esta instalación, si lo tenéis en vuestra máquina no pasa nada, ¿vale? En vuestra máquina podéis tirar del puerto. Y en este caso, hola a las bla 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 bla. El hola mundo. ¿Vale? Perfecto, es decir, funciona. Es lo que quería probar. ¿De acuerdo? Para exportar el proyecto, tan sencillo como export como Word file. Y me genera el fichero Word. ¿Vale? Que después me puedo llevar al otro Tomcat, por ejemplo. Aquí hay una cosa. Tened en cuenta que después el código y demás también hay que exportarlo. ¿Vale? Porque eso se tiene que exportar todo. Eso no entendí bien. Cuando lo exportas como Word file, ¿no se exporta el código también? Se importa, sí, si lo tienes bien hecho en el path, sí, se debería exportar. Pero tienes que mirar que se exporte también en los puntos Java, no solo en puntos class. ¿Vale? Que es que en un Word yo nunca metería un punto Java, como es obvio. Una aplicación, desplegar la aplicación con los puntos Java en el servidor puede ser un poquito... ¿no? Bueno,
todas formas, yo lo pediré aparte. Pediré por una parte el lugar y por otra parte el código. Bueno, pues eso es lo que se explica aquí, ¿vale? Para que tengáis más o menos claro cómo funciona. Bien, respecto a instalación y uso. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Queda bien? ¿Se entiende? ¿Bien? ¿En online también bien? ¿Bien? ¿Va la cosa? Vale. Si no hay dudas. Bueno, pues continúo entonces. Y empezamos en materia. Materia propiamente dicha, que vamos a empezar explicando la vida de un JSP. O sea, ¿qué es lo que cómo vive el JSP, ¿no? Bueno, pues básicamente... Los JSP son plantillas, son código HTML con código Java escrito ahí, no son ejecutables. Y de hecho Tomcat no puede ejecutarlo directamente, eso hay que entenderlo, ¿vale? Tienen que ser previamente traducidos, que así es como se llama además el proceso, tienen que ser previamente traducidos esos HTML con esos códigos Java a un servlet, a una clase que efectivamente sí es ejecutable y entendida por el servidor. ¿Vale? O ejecutada por el servidor. Esos servlets son los que van a recibir las requests y emitir las responses, las respuestas, ¿vale? Con lo cual, son las clases que se van a invocar porque además son todas clases que dependen de HTTP servlet. Bueno, ¿cómo funciona Tomcat cuando yo inserto un JSP en el sistema, ¿no? en el directorio de la web apps? Bueno, pues Tomcat lo que hace es llamar a Catalina, ¿vale? Catalina es el motor de traducción de Tomcat. En realidad, por hacer una analogía, aunque no es exactamente así, pero podríamos hacer la analogía de que Tomcat per se es el servidor web y Catalina per se es el servidor de aplicaciones, ¿no? Pero no es exactamente así, está bastante más mezclado. Entonces, fijaos en este ejemplo. Yo tengo este JSP, un hola mundo. Este JSP es un HTML, código HTML, donde dentro, no hace falta que ahora entendáis cómo, ahora esto lo vamos a ver justo ahora después, meto una declaración de una cadena y después la muestro en Java. ¿Vale? Obviamente, esto no lo entiende un servidor web. Que necesito un servidor de aplicaciones que me lo traduzca. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Tomcat? Invoca a Catalina. Y le dice a Catalina, oye, tradúceme esto en algo que yo sea capaz de ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace Catalina? Catalina traduce este código de este JSP a un código Java. Un código Java basado en plantillas, que es, en este caso, el Hello World JSP, que es un servlet que tiene una serie de métodos y entre ellos el servicio es decir, dar respuesta a una determinada request. ¿Cómo? Pues genera un flujo de salida, le dice que en esa salida, que la salida va a ser realmente un documento HTML, ¿vale? Es lo que está diciendo aquí, un tipo de medio HTML, y ahora empiezo a escribir todo el HTML que me encuentro, pero el código Java que me encuentro no lo escribo como salida, sino que lo ejecuto. Y después sigo ejecutando las salidas de los códigos HTML que me encuentro. ¿De acuerdo? Esto Catalina lo compila y se lo deja a Tomcat. Tomcat, cuando recibe una request de una página, mi página.jsp, como mi página.jsp, Tomcat sabe que ha sido traducida a un servlet, lo que hace es invocar a la clase de ese servlet pasándole la request que ha recibido. Eso último no. Sí. Es decir, Tomcat lo que hace es recibir una request de HTTP, la encapsula y se la pasa a la clase, al punto class del servlet que antes previamente ha traducido Catalina equivalente al JSP que está siendo invocado. Por ejemplo, yo tengo un holamundo.jsp. Catalina lo que va a generar con eso es holamundo subrayado JSP.class. Y sabe que extiende de la clase HTTP Servlet. Cuando Tomcat recibe
una request a la dirección no sé qué, no sé cuánto.com barra holamundo, ¿cuánto he dicho? Bueno, holamundo.jsp sabe que ese holamundo.jsp lo va a ejecutar en realidad ese servlet, esa clase. Con lo cual lo que hace es encapsular el request y mandarle como parámetro a la clase el request. Y le dice, esto es lo que has recibido, ejecútate. ¿Vale? Y el objeto respuesta al que tiene que generar la respuesta. Que como sabéis en Java se pasa todo por referencia. ¿Vale? Pero eso, porque ya sabe que se ha generado el servlet de... Claro, porque si nos no vamos... se ha generado, De hecho, nos vamos a los pasitos del ciclo de vida. Paso 1, traducir el código. Se traduce el código JSP a servlet. Paso 2, compilamos el código fuente del servlet a un bytecode. Esto lo hace Catalina. Estos dos pasos lo hace Catalina. Ahora, cuando recibo una request, cuando me viene una solicitud a una página, cargo el servlet, creo la instancia de ese servlet, inicializo el servlet invocando a JSP init, que es un método modo constructor, a modo de constructor, proceso ese servlet, es decir, genero la respuesta a partir de la request con el JSP service y destruyo el servlet. Ya estoy listo para otro, que es con el destroy. Esos son los 7 pasos que siempre hace Tomcat, o Catalina, en el caso de los dos primeros, cada vez que recibe una instrucción. O sea, cada vez que recibe una invocación. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, sabiendo cómo funciona, vamos a entrar en el lenguaje entonces, ya sabemos con esto la parte física, entre comillas lo de físico, vamos a entrar en el lenguaje, ¿de acuerdo? Como he dicho, el JSP trabaja en modo a base de marcas, ¿vale? Es un lenguaje de marcas que vamos a introducir en los HTML, con lo cual lo que vamos a meter primero, o la forma más fácil de introducir algo en Java, es mediante expresiones. En JSP las marcas van a estar delimitadas por el menor tanto por ciento y menor tanto por ciento, ¿vale? Esas son las marcas generales. En el caso de las expresiones, les mete un igual. ¿Por qué? Porque una expresión no es más que evaluar una expresión del lenguaje y colocar ahí el resultado. Pasarlo a cadena y poner el resultado. Eso es una expresión. ¿Vale? De hecho, en este caso la expresión sería su nombre es la variable nombre, o en esta es pi por 2, o en esta la fecha. De hecho, si nos vamos al holamundo de antes, si os fijáis lo que utilicé, y así nos lo dice Eclipse, aquí, en el lateral, es una expresión. Una expresión donde lo que he hecho es crear un objeto date, un objeto date, y por lo tanto, en este caso, bueno, pues creo el objeto date, ¿y qué es lo que muestra? Pues el resultado, el toString, o sea, el pasar a cadena, este objeto fecha. Por eso muestra la fecha actual, al crearlo. ¿Sí? si no pone el igual, ha dicho que era diferente. Sí. Este igual, ahora lo vamos a ver. Este igual es para expresiones. O sea, esta marca es para decir que evalúe lo que hay adentro, ¿vale? Es decir, no es código Java habitual, sino es una expresión de Java que evalúe lo que hay dentro y lo pasa a cadena. Y puede ser una expresión aritmética, un objeto que pasa a cadena, una expresión lógica, ¿vale? Pero son expresiones. ¿De acuerdo? Si no ponemos nada, que realmente es lo que vamos a utilizar mucho más frecuentemente, o con cierta frecuencia, desde luego, si no ponemos nada se le llama scriptlets, y son scripts de Java. ¿Vale? Esos sí van separados por el menor tanto por ciento y tanto por ciento menor. ¿Vale? ¿Y qué es un script de Java? Pues código Java incluido en el HTML. Eso es.
fundamentalmente. Entonces, fijaos, vamos a verlo con un ejemplo, que es mucho más interesante. Nos vamos al ejemplo. Fijaos en este ejemplo. Es una tabla en HTML, ahora mismo no hemos visto las tablas HTML, las veremos más detenidamente, pero fijaos que es muy sencillito de leer. Una tabla con un título y ahora TR es para las filas y TD para las columnas. Es una tabla con 5 filas y 2 columnas, donde cada columna, la primera columna, todas tienen un valor, o sea, la cadena valor, y la segunda columna tiene una numeración consecutiva. ¿Ok? Eso es en HTML, o sea, estático total, ¿no? Bueno, pues lo ejecutamos. Y sale lo que esperábamos, ¿no? Más o menos, una tabla con valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Pero claro, programar esto en una web dinámica es bastante cutrecillo, ¿no? En este caso, bastante poco eficiente, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Programarla con Java. ¿Y cómo lo programamos con Java? Bueno, pues la parte común, evidente, table y caption no cambia. Bueno, he cambiado porque he puesto tabla con bucle en lugar de sin bucle. ¿Vale? Pero ahora las 5 filas son generadas por un bucle. Donde, como el valor son consecutivos, lo que voy a poner es un bucle for desde 1 hasta 5 y más, y que en cada iteración del bucle me ponga una fila con las 2 columnas. La fila valor y la columna valor y la columna con el valor de la variable del bucle. Fijaos que utilizo scriptlets, o sea, scripts de Java para el código Java y una expresión para el valor de la variable. ¿Vale? ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se entiende? Y, por supuesto, el script que termina el bucle, ¿de acuerdo? Entonces, para ejecutar esto, ahora sí que me tengo que ir a la cadena y ejecutarlo porque no es el index, no es el de por defecto. Con lo cual, tengo que venir, loop table, JSP. Espérate que he puesto mal. Ah, vale. Y me genera aparentemente lo mismo. Me genera lo mismo, solo que me lo está generando el bucle. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más gracioso. Imaginaos que por parámetro me están pasando cuántas filas quiero que generen. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que hago? Pues fijaos, y aquí introducimos una nueva cosilla. Y es que he dicho, los servlets que reciben un request. Bueno, pues en los JSP tenemos siempre a disposición del JSP un objeto implícito que se le llama, que es request. Este request es independientemente del método que hayamos usado. Si hemos usado get, si hemos usado post, nos va a permitir entrar, nos va a encapsular toda la información de la request, ¿vale? Que nos llega al servidor. Información sobre por ejemplo, toda la URL, información de autenticación, información sobre quién es el origen, etcétera, 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 ¿vale? Y una de las informaciones útiles que nos trae es getParameter. Es decir, podemos extraer los parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues imaginaos que yo como parámetro envío en la URL un parámetro num, un parámetro número, que le digo que es cuántas veces va a repetirme la columna, va a repetirme cuántas filas va a poner, vamos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hago? De la request, cojo el parámetro, esto me devuelve una cadena, que es la cadena correspondiente a la URL. ¿Tengo que pasarlo a número? Pues nada, utilizo integer.parseInt para parsear en esa cadena el int, ¿vale? Y lo paso a max. Eso es Java ya. Bueno, pues max va a ser la variable que contenga el número de veces que va a mostrar las filas. Y si os fijáis, aquí hay un tema interesante. Y es que el ámbito de un scriptlet, o sea, el ámbito del script es todo el JSP. Yo puedo declarar aquí max y de hecho la declaro y la utilizo después. No, el ámbito no es este scriptlet. El ámbito es toda la página.
¿De acuerdo? Con lo cual, yo aquí declaro max, ¿vale? Y ahora después, ¿qué hago? Pues un bucle for de i hasta max, ¿vale? Perdón, desde 1 hasta max, donde muestro el valor y, en este caso, el número 1, o el número i. De i. Aunque tú tengas otra página web localizada en el mismo directorio, la variable no se comparte. No. Solo es en la propia página web. Sí, en el propio Y en JSP. carpeta dentro. Vale. ¿Vale? Y de hecho, y lo mismo, yo puedo crear bloques, ¿no? Como en todos los lenguajes, con las llaves y tal, ¿no? Por eso puede haber bloques, y lo declaro dentro de un bloque, obviamente el ámbito es el bloque, pero eso es porque es Java, o sea, igual que ocurre en otros lenguajes, ¿vale? Entonces, yo en este caso invocaría a esto con argumentos. ¿Cómo se ponía? Y ya lo dije en su momento, es muy importante que tengáis clara la sintaxis de una URL. ¿Cómo pongo los parámetros en una URL? La URL hay que tenerlas muy claras. En particular, con ampersand. Casi. Igual interrogación algo de eso. Interrogación. Eso era. El ampersand también está por ahí, lo veremos después. Interrogación, con lo cual yo pongo num igual, por ejemplo, 12. ¿Vale? Con lo cual, lo que ha hecho es, para esta URL, que obviamente es un método get, porque se lo estoy metiendo por URL, no es un post, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente coge el request, coge el parámetro, lo transforma a int y después lo utiliza en el bucle. ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, esto nosotros podríamos haberlo hecho con un scriptlet, ¿vale? Directamente, utilizando, igual que system out se utiliza en Java para la consola, aquí out solamente simboliza, es un objeto que simboliza el documento HTML, al que va a ir de salida, ¿vale? El documento de respuesta. Con lo cual yo podría haber puesto out, print, table, y construir toda la tabla solamente en Java, pero eso no es una buena praxis. La buena praxis es separar siempre lo máximo posible el HTML de Java, ¿de acuerdo? De forma que si tenemos que cambiar la estructura de la página con HTML, sepamos a qué código referirnos, igual que si tenemos que cambiar la lógica de Java, sepamos a qué código referirnos. Si tenemos que incluir algún paquete, ¿Cómo que algún paquete? alguna función concreta de un paquete, se declara también arriba. Ahora lo vemos. Sí, hay un import, eso lo vemos ahora. ¿Vale? Una buena pregunta, pero va más adelante. Bien, tenemos después, hemos visto las especificaciones, las scripts o scriptlets y y ahora vienen las declaraciones. Las declaraciones, si os fijáis, se hacen con el tanto por ciento admiración, y está muy bien escogido la admiración porque es un warning, es no lo uses. Las declaraciones son variables globales, ¿vale? Lo que estás declarando son variables globales, de forma que lo que hace Tomcat es, la primera vez que me encuentro esta declaración, declaro la variable, la coloco en el contexto de JSP y tal como global, y las sucesivas veces que me la encuentro ya no ejecuto la invocación, ¿de acuerdo? Aunque sean globales, no, la pregunta que te he hecho antes. Si son globales, distintos JSPs tendrán acceso a su valor. Pero no las podemos usar, no quieres que lo usemos. No es que no quiera, es que no es una buena praxis. Entonces, vale. No es una buena práctica de desarrollo. Entonces, la pregunta para saberlo, ¿por qué se pega la variable global si a nadie le gusta, por así decirlo? No es que no gusten. Quiere decir que no. Vamos a ver. Es que no son... O sea, el switch, por ejemplo, en los lenguajes está, ¿verdad? Y sin embargo hay patrones de diseño que lo sustituyen. O sea, no es una buena práctica usar el switch de los lenguajes, por ejemplo. Igual que hay lenguajes que tienen el goto todavía y nadie se le ocurre usar el goto. Es decir, básicamente están ahí porque habrá situaciones muy concretas y muy específicas en las que no tienes otra solución, pero no es una buena práctica de desarrollo utilizarlo. ¿Vale?
Entonces, para declaración de float precio, por ejemplo, de id producto id, estas serían globales. Es decir, la primera vez que Tomcat se encuentra esto, declara estas variables con esos valores a global. Y ahora, las siguientes veces, ya no las vuelve a hacer la declaración. ¿De acuerdo? Normalmente una buena práctica es que si tenemos que tener declaraciones, es decir, si no tenemos más remedio, estén situadas al principio del script, o sea, al principio del JSP, de forma que sepamos de a primera vista si ese JSP tiene declaraciones globales o no. ¿De acuerdo? Se hacen al principio y ya está. ¿Comentarios? Sí, dime. Es que se me acaba de ocurrir, en el uso de variables globales, ¿puede darse algún momento en el que esas variables dentro del código se puedan destruir? No. No, una vez creadas, no. Están preguntando si se pueden destruir las variables globales. No, una vez creadas, ya no. Tendrías que acabar con la sesión para poderla destruir. O sea, la sesión de navegación de esa web, de esa aplicación. Lo que sí podría es que si son un objeto, tú podrías asignarle a nulo. Pero, es decir, ponerle un null y que la zona de memoria que reservaba el objeto, el garbage collector de Java, el recolector de basura, al asignarlo a nulo se lo va a comer, va a liberar esa memoria. Pero en realidad no te estás cargando la variable global. Lo que te estás haciendo es que no apunta a ningún sitio. ¿Me explico? En verdad, lo que me interesa es que no tenga nada, ¿no? Que no ocupe. No ocupa, pero está. Sí ocupa en realidad, porque en el contexto sí va a tener una referencia de tengo esta variable, o sea, Tomcat va a guardar en algún sitio, tengo esta variable y ¿dónde apunta? A nada. Ocupa menos que apuntar a un objeto enorme, pero va a estar. ¿Me explico? La forma, los comentarios. Bueno, pues tenemos varias formas de comentar. En JSP se comenta con el menor tanto por ciento. ¿De acuerdo? Es como se comenta. En este caso. En HTML, que ya lo veremos, se comenta con el menor admiración. Y dentro de los scripts de Java, como es código Java, utilizamos los comentarios de Java. ¿Vale? Es decir, las dos líneas o la línea asterisco. Entonces, claro, ¿qué comentario uso en cada momento? Pues depende del elemento que estés comentando. Si estoy comentando una tabla de HTML, utilizas comentarios de HTML. Si estoy comentando este script hace lo que sea, pues utilizad comentarios de JSP, de Java. Si estoy comentando dentro del código, utilizad comentarios de Java. O sea, depende de lo que estoy comentando, uso un comentario u otro. ¿Vale? Es obvio, pero a veces luego hay que decirlo. ¿De acuerdo? De todas formas, si tú usas todo comentario de HTML, no va a tener ningún problema. Eso sí lo tienes, que no estás usándolos bien. Eso es justo lo que me estoy refiriendo. Cada comentario tiene que ir ajustado al elemento que estás comentando. Eso sería lo adecuado. Y por supuesto, lo que no es adecuado es lo que realmente me encuentro en el 95% de las veces, que es no comentarios. ¿Vale? Eso sí que no es adecuado, ¿no? Bien. ¿Hasta ahora algún asunto? ¿Quedamos dudas? ¿Todo bien? A ver, el online objeto 1. No, todo bien. Vale. Online también todo bien. Entonces, supongo. Bien, pues vamos a ver las directivas. Vamos a entrar un poquito más en materia. Las directivas, tenemos las directivas de BAM con el ampersand, ¿vale? Con el arroba, perdón, ampersand, con el arroba, es decir, menor tanto por ciento arroba, y lo que hacen las directivas, en concreto la directiva page, es incluir metainformación en el JSP. Fijaos, vuelvo a Eclipse, y para que veáis un pequeño detalle. Esto es una plantilla, ¿verdad? Que ha metido Eclipse. Bueno, el código no, me refiero. Eclipse sabéis que crea una plantilla, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de que por solo ya crea una directiva page? Una directiva page que le dice lo siguiente. El lenguaje de este script, de este JSP, es Java. ¿Vale? Que para nosotros es muy obvio, pero para el que recibe no. ¿Sabes? Entonces, lo que está diciendo, esto ha sido desarrollado en Java. El content type, o sea, el tipo de medios de contenido que estoy generando como respuesta, ¿cuál es? Un HTML, ¿verdad? O entonces text /HTML, que es el identificador.
¿vale? Ese HTML estará codificado en charset UTF-8. ¿Y cómo está codificado este JSP? La codificación de este JSP es UTF-8. ¿De acuerdo? Es lo que estoy dando como metainformación. Pero hay más formas, más metainformación que puedo incluir. Una de las metainformación es los imports de Java para Catalina. ¿Vale? Justo lo que estabas preguntando antes. ¿Cómo te llamas? Pues lo que estaba preguntando tú antes, ¿no? En este caso, volvemos a Lola Mundo. Fijaos que yo aquí he utilizado el nombre cualificado, pero yo aquí no lo he hecho antes porque obviamente no lo habíamos dado, pero ahora que lo sabemos, yo lo que hago aquí es un page import, ¿vale? De Java util date. De forma que, sobre todo si lo voy a usar más de una vez, de forma que aquí, en este caso, ya me sobra el nombre cualificado. ¿Vale? Ya puedo utilizar directamente date. Porque lo he importado. Una pregunta, en Page Encoder, ya una vez que hemos establecido UTF-8, si utilizamos, por ejemplo, Notepad, ya directamente no podría ese encoder, ¿no? No, eso es metainformación, eso lo estás diciendo tú. Tienes que asegurarte de que eso lo estás haciendo así. Eso no establece una... Es decir, eso es metainformación que tú estás dando, pero no asegura que eso sea así. Eso, tú estás diciendo que yo estoy usando eso. Pero tienes que asegurarte de que el encoding es ese. ¿Vale? Bueno, ni qué decir, que estos son los imports de Java, que a nadie se le ocurra esto, ¿eh? ¿Vale? Digo, la tentación es grande, para que me funcione todo y no me falle, importo todo. No. ¿Vale? No hace falta cargar aquí 700 clases, además sobre todo el paquete útil, que tiene clases a reventar, ¿vale? Importo solamente las clases que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Los imports se suelen poner aparte de los demás, ¿no? Y además se suelen poner todos juntitos. Es como en Java, ¿no? Si tienes varios imports, no mezclas esto con otra metainformación, sino que pones todos los imports seguidos, ¿no? Básicamente. ¿Bien? Bueno, pues eso es el import. ¿Qué más tenemos? El content type, que os he comentado. Después hay un campo info, que es información sobre el JSP. Por ejemplo, pues este JSP muestra el producto, muestra un producto con un ID, ¿no? Y entonces después el servlet tiene una función que es getServletInfo, donde esa cadena aparecería. Otro campo interesante. Cuando navegáis, sabéis que estáis navegando en una sesión, ¿verdad? Me imagino. Sabéis que cuando vosotros abrís el navegador, se abre abriendo el navegador y yendo a algún sitio y tal, se os asigna un ID único a vuestra sesión, que es con la que los sitios de destino de mouse van a identificar las caches, dónde ha navegado, este usuario ha seguido toda esta historia, ha ido de esta página a esta página, después ha vuelto. Todo eso es porque vuestra sesión tiene un identificador único que los servidores de aplicaciones reciben, ¿vale? Toda esa información Tomcat la tiene, de hecho, en un objeto implícito que se llama session. Bueno, pues... es decir, se está totalmente fichado cuando se llega a un servidor de aplicaciones, ¿no? Y además es muy fácil acceder. En este caso, hay una metainformación que podemos darle, que es page session igual a false. No digo true porque true es por defecto, es decir, si no lo ponemos, es true. Si lo ponemos, tendría que ser false, ¿no? Evidentemente. ¿Qué quiere decir eso? Le estás diciendo al JSP que no va a tener acceso a la información de la sesión. Eso es lo que le estás diciendo. ¿Para qué caso necesitamos que no tenga más información? Pues básicamente, pues no sé, pues términos de seguridad, términos, por ejemplo, de que sea más rápido porque no tienes que construir los objetos implícitos relacionados con la sesión. Pero por términos de seguridad, a lo mejor sí te interesa tener todo fichado, ¿no? Tenerlo en tu. Términos de seguridad tuyo, no del otro. Vale. Es decir, que no haya registro en la sesión, vamos, básicamente. ¿Vale? Es decir, puede haber múltiples motivos. Realmente esto lo vas a usar un 0,001% de las veces, si es que llega al 0,01. ¿Vale? Se usa muy poco. Igual que el siguiente, el autoflush. Cuando nosotros acabamos un JSP, hace un flush, es decir, hace una construcción de la respuesta y la envía de forma automática. ¿Vale? El autoflush por defecto está true, es decir, cuando termines el JSP envía la respuesta. Pero tú le puedes decir que sea falsa. Y yo manualmente te diré cuándo tienes que enviarlo.
¿vale? Eso sería el autoflush igual a false. Es decir, le dices cuándo construye el buffer de salida, el out. Esto se utiliza realmente poco. Lo mejor es dejar que Tomcat actúe, que la naturaleza haga su acción, ¿vale? Que hacerlo uno mismo. Normalmente es más propenso a errores cuanto más tocas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero puede haber casos en los que nos interese. Esto básicamente es que va a rellenar, si le pones autoflush a falso, lo que va haciendo es rellenar el flujo de salida, el buffer de salida, hasta que tú le dices que lo emita, ¿de acuerdo? Como respuesta. De hecho, hay otra instrucción que es buffer. Tú puedes poner page buffer y cambiarle el tamaño al buffer. Por defecto son 8K, que es más que suficiente para mandar un HTML, ¿vale? Es más que suficiente. Pero si acaso tienes una página de mucho más de 8K, si una página ocupa más que 8K, tenés por seguro que no va a verla el usuario en su vida. Tendría que estar haciendo un scroll infinito, ¿no? Pero bueno, salvo que queráis meter dentro de la página algo que no se vea, ¿no? Si esa página lleva más de 8K, entonces podréis cambiar el tamaño del buffer, ponerlo a 16, a 32, a lo que sea, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, para acabar con las directivas, dos que van en pareja y que son muy interesantes, que de hecho tendréis que tener que utilizar y que van unidas una a la otra. Tenemos, por una parte, isErrorPage y por otra parte, errorPage. ¿De qué va esto? Vamos a ver. Sabéis lo que son los try y los catch, ¿no? En Java, ¿no? El manejo de excepciones, de errores. Bueno, pues imaginaos que en vuestra página hay un error o puede provocarse un error que no está capturado por un catch. Lo suyo sería que dentro de los scriptlets, pusieseis los try y los catch. Pero imagínate que no lo hacéis. Hay alguno que no está hecho. Por ejemplo, si estáis manejando un array, es muy fácil saber que con los arrays te van a devolver un posible error de los arrays, es un null pointer exception, ¿no? Bueno, pues yo tengo mi try catch con null pointer exception y ya está. O yo tengo para los ficheros, pues mi IO exception. Bueno, pues mi IO exception y ya está, es la más genérica. Pero puede haber casos en los que ya esté un poco más complicada la cosa y no estéis seguros de cuáles son las excepciones, salvo que capturéis exception directamente, ¿no? Y capturáis todas. Pero en esos casos también lo que se puede hacer es directamente dejar que Tomcat capture la excepción y os mande a una página de error. De hecho, alguna vez en alguna aplicación, seguramente os haya salido, ha ocurrido un error, ¿vale? En alguna aplicación que hayáis utilizado, pero os deje seguir manejando el programa, es decir, os deje seguir navegando, ¿de acuerdo? Eso es porque las excepciones, es decir, los errores están capturados de esta forma normalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos para eso? Pues fijaos en el ejemplo de abajo. Hay una directiva que es errorPage, que es en cualquier JSP que yo no sepa si voy a capturar todas las excepciones o no, le digo que en caso de encontrar una excepción no capturada, me mande a esta página de error, a error.jsp. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y ahora resulta que me encuentro esa excepción y salta. Bueno, pues esa saltará a una página que normalmente tendré en el directorio /include y que en la cabecera lo primero que se encuentra es page is error igual a true. Es decir, esto es una página de error. Es lo que le estoy diciendo. Al escribir is error igual a true, Tomcat está poniendo a mi disposición, o sea, a la disposición de este JSP, un objeto implícito, un objeto que se llama exception y que es la encapsulación en un objeto de todo el error que ha ocurrido. Pero no me lo está mostrando en el navegador, es decir, no es de esto que vas navegando y de repente te sale ahí un mensaje de Java enorme y a tomar viento la navegación. O sea, que da el momento en el momento en el que tú estableces esa variable. Sí. En ese momento tú le estás diciendo que es una página de error y por lo tanto Tomcat lo que hace, Catalina, para ser más exacto, cuando compila es que te está poniendo a tu disposición el objeto de exception. Que es como si tú capturaras la exception con un try y un catch. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Cuando tú tienes el catch, tú pones exception E, ¿no? Y el E, pues ese sería el objeto exception. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo en Eclipse, para que lo veáis. Yo tengo mi página de error. Fijaos que mi página de error
es, en este caso, le digo, oye, que esto es una página de error, lo estoy diciendo aquí, ¿de acuerdo? Pero he ocurrido un error y si estás viendo esto es porque ha ocurrido un error. Aquí no me ha interesado mostrarle nada al usuario. De hecho, la mayoría de las páginas por las que navegáis no os muestra el error. Os dice un mensajito o una tal que os dice, ha ocurrido un error, pero ya está, ¿de acuerdo? Si yo quisiera mostrarle toda la traza de error al usuario, cosa que no voy a hacer normalmente, yo con el error lo que me interesa internamente es saber qué ha ocurrido para hacer alguna lógica, pero ya está. Bueno, pues yo aquí perfectamente podría decirle en una expresión, oye, pues el objeto exception que Catalina ha puesto a mi disposición y que la ayuda contextual me lo interpreta, muéstrale el mensaje de la excepción. Pero dile al usuario, esto básicamente sería decir, dile al usuario lo que ha ocurrido. ¿Vale? Pero en este caso, eso es utilizando este exception. Pero en este caso no lo voy a hacer. Lo único que me interesa es que la página de error contenga un mensajito de que si estás viendo esto es un error. Bueno, pues entonces me voy a una página, me voy al index. Fijaos lo que hace mi index. Lo primero que hace mi index es decir, oye, si aquí ocurre algo, mándaselo a esta página. ¿Vale? Y si no ocurre nada, sigue pues tú. Que es una expresión aritmética que lo que hace es dividir los argumentos. ¿Cuándo puede ocurrir cero? Pero ya he dicho la respuesta. ¿Cuándo puede ocurrir un error? Cuando el número 2, el argumento 2 es 0. ¿Vale? De hecho, vamos a ejecutar... Vamos a ejecutar. Fijaos que por defecto aparece el error. ¿Por qué? Porque no están los parámetros. El string será null, pero al pasar el null al int, con el integer parseInt, lo devuelve como 0. Con lo cual esto es un 0 partido de 0. Lo que está haciendo aquí. Pero si yo me vengo y hago index.jsp, era arg, ¿no? arg1 igual a 45. ¿Cómo pongo varios? Adelante. Y arg2 igual a 5, el resultado es 9. ¿Vale? Entonces aquí no ha ido a la página de error, no ha pasado nada. Si yo pongo el 0, entonces sí se salta a la página de error. O sea, una buena práctica poner siempre página de error, ¿no? Bueno, cuando es necesario. No siempre es necesario. Cuando tú tienes capturadas todas las excepciones posibles que pueden haber en un determinado sitio. Pero claro, esas son las que tú crees posibles. Sí, esas son normalmente las que tú crees posibles, pero también hay lógica, lleva razón. O sea, cuando crees que se te puede escapar alguno porque manejas ficheros, si tú has hecho un try catch de exception, no va a haber excepción que salte, porque has capturado todas. O sea, con lo cual va a depender de la lógica de tu script para saber si hay alguna que se te puede escapar o no. ¿Vale? Si esto en lugar de una división fuera una suma, tampoco haría falta leer página de error. Imagínate que a nosotros, un casual, se nos olvida poner que entre 0 sería error. Bueno, entonces, petaría. Lo que aparecería, si no tienes página de error, lo que te aparecería es aquí en blanco y aquí en la consola, en Eclipse digo, aquí en blanco y en la consola aquí una excepción de Java, con todo el tocho de las excepciones de Java. Si estuvieses en un navegador, en un cliente aparte, lo que te mostraría el navegador es toda la excepción de Java. Con lo cual es bastante menos, evidentemente queda mucho menos profesional que tener una página que te diga ha ocurrido un error, pero la página es igual que todas las demás y tú puedes seguir navegando. Internamente te puede haber petado aquello lo más grande y no sabes cómo resolverlo, pero de cara al usuario no ha pasado nada. Eso se considera mejor mostrarle al usuario, oye, que ahí quiere explicarle lo que pasa.
Hombre, es que el usuario no tiene por qué entender lo que ha pasado. Lo entenderás tú que eres el desarrollador, pero hombre, el que ha dividido por 0, le pueden poner un mensajito diciendo, por favor, no divida por 0. O sea, pero en el caso más complejo, no tiene por qué saber que ha habido un fallo de acceso a un fichero, porque es que no tiene que saber que hay fichero. ¿Vale? O sea, un control de argumento, ¿no? O un control de los argumentos, exactamente. Como es la división, ponerle siempre un 1. O sea, si el argumento es null, o sea, o después de hacer el parse, si el argumento es 0, igual a ponerle un 1, por ejemplo. Eso depende de la lógica de tu aplicación, ¿vale? En caso de que se le pase otro argumento, No pasa nada, no lo toma, no le hace caso. Directiva include. Esta es divertida. A ver, y de hecho suele haber mucha confusión con lo que viene justo después. Que es otro include. La directiva include, ¿qué es lo que hace? Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Por cierto. En online todo bien también. ¿Seguís ahí? ¿Estáis detrás de la pantalla? Bueno. En este caso, bueno. Directiva include. ¿Qué es lo que hace Tomcat cuando se encuentra la directiva include? Pues lo que hace es, en el lugar en el que tiene esta forma, ¿no? La directiva, y lo que hacemos como parámetro de la directiva es un fichero, que es un fichero que queremos incluir, el fichero que queremos incluir. ¿Y qué hace con ese fichero? Pues nosotros vamos leyendo el JSP y en el sitio en el que encuentra esta directiva hace una copia del contenido literal byte a byte. Es decir, coge lo que hay en el otro fichero y lo coloca en el sitio en el JSP en ese sitio. Es decir, sustituye esta directiva por el contenido de lo que hay aquí dentro. Y eso lo hace en tiempo de traducción, o sea, lo hace Catalina antes de compilar el servlet, que es lo importante aquí. ¿Vale? Lo hace Catalina antes de compilar el servlet. Es decir, hace una copia byte a byte de lo que hay en este fichero sustituyendo la directiva. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo cambio el contenido del fichero, tengo que recompilar. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Utilidades habituales del include, por cierto. Por ejemplo, meter las cabeceras. Los headers, los footers, son iguales para todas las páginas. Pero no las voy a implementar 50 veces si tengo 50 páginas. Las implemento una sola vez y las incluyo. De forma que si le cambio el diseño, le cambio cualquier cosa, las voy a incluir una única vez. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a ver justo ese ejemplo. Fijaos, yo tengo este header. El header es Welcome to my website, same header here. ¿Vale? La misma header. Y ahora tengo una página que lo que hace es bla, 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 y llega un momento y al principio incluyo el header. Y tengo otra página cualquiera, otro JSP cualquiera, que también al principio me incluye el header. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Pues nada, yo hago include page 1.jsp y me sale el header. Pero, ojo, que lo trivial no es verlo es muy fácil. Lo que tenéis que entender es cuándo ha metido Tomcat esto. En el momento, no lo ha metido Tomcat, lo ha metido Catalina en el momento de traducción del JSP. ¿Vale? Es decir, antes de compilar. Es decir, sigo todavía más. Cuando index page ha sido compilada, este texto ya estaba dentro. Ya estaba incluido. Con lo cual, si yo modifico header, JSP, no se va a modificar include page 1.
Esa es la dificultad que hay que entender. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Esto ha sido, igual que si yo hago include 2, anda, es otra página, la misma header, pero esta header ha sido incluida en tiempo de traducción, de translation, ¿vale? Que le llaman al proceso. Eso quiere decir que después de la traducción viene la compilación. Se compiló include page. Eso quiere decir que include page, cuando se compiló, ya tenía incluido este texto. ¿Vale? Ya se había copiado byte a byte. Y eso quiere decir que si yo cambio header, me va a compilar header, pero no me va a compilar include page. Es decir, include las páginas, no las va a compilar. Por lo tanto, no va a refrescar, no va a tener el cambio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que... Bueno, hay otras formas de hacerlo, pero para nosotros aquí en plan básico, lo que hacemos que es shutdown, startup. O sea, tumbamos el servidor y lo volvemos a arrancar. Entonces, si nosotros tenemos nuestro alojamiento web como Apache Tomcat, ¿Cómo? si nosotros tenemos nuestro alojamiento web como nuestro Apache Tomcat, si cambiamos header teníamos que reiniciarlo. ¿O cómo lo haríamos? Si cambiáis el header, tenéis que reiniciarlo. Reiniciar el servicio. Sí. ¿Vale? En online, ¿se ha entendido? ¿Vale? Es que esto es importante por lo que viene ahora, justo ahora después, que es cuando viene el lío. En online están con los calamares ya. Gracias. Ahí, usando el verde. Que para eso está en online está el de acuerdo, el no, ¿no? O sea, para eso está, para ese tipo de cosas. Bueno, esto parece que se ha entendido, ¿verdad? Pues verás cómo no. Ahora llegamos, entonces, bueno, o sí, quién sabe. Vamos a pasar entonces, ya sabemos cómo incluir los headers y las... Vamos a ver otro término. Hemos visto expresiones, directivas, hemos visto declaraciones. Vamos a ver ahora las acciones, que es el cuarto elemento de los JSPs, ¿vale? Hay 11 acciones. Las acciones ya no siguen el formato de marcas, ya no es el menor tanto por ciento, sino que las acciones siguen el formato de XML. Ahora son JSP, 2 puntos y el nombre de la acción, ¿de acuerdo? Y una acción es un elemento de JSP que incluimos en nuestro JSP para controlar el comportamiento del servidor en tiempo de ejecución. ¿Vale? En tiempo de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver las acciones. Y la primera acción es include. Aquí es donde ya viene el lío. La primera acción es include. JSP include. ¿Qué es lo que hace include? Include, fijaos, la sintaxis que tiene es JSP include, page, un nombre de un JSP y le puedo pasar parámetros. ¿Por qué? Porque una acción include, una acción JSP 2 puntos include, lo que hace en tiempo de ejecución es invocar, es decir, mandar un HTTP request a este JSP, a el cuerpo, ¿vale? Este JSP se ejecuta y el flujo de salida de cuerpo.jsp, de este JSP, se devuelve como respuesta al invocante. Y ese flujo de salida, es decir, la salida de cuerpo, se sustituye, es la que se incluye aquí. Es decir, no estamos incluyendo aquí el código de este JSP, sino que lo que estamos incluyendo es la salida de ese JSP. Porque la estamos haciendo en tiempo de ejecución. ¿Puedes repetir? Sí, puedes repetir otra vez. El proceso. Sí. Lo voy a contar como si fuera una función. Se puede ver así. Bueno, más o menos, sí, como si fuera una función. Como que llama ese Pero pasa que un JSP no es una función. Ya, obviamente.
Pero llama ese JSP y la respuesta que tiene ese JSP es la que recibe. No sí, bueno, la respuesta como HTTP, pero la respuesta HTTP, es decir, el flujo de salida del otro JSP es la que pone. El flush del JSP invocado es el que mete aquí, que es lo que incluye la response de HTTP de ese JSP. ¿Vale? Para recibir esa respuesta tienen que ejecutarlo, ¿no? Claro, correcto. De hecho, si os parece, veamos un ejemplo, un poquito ya más elaborado, ¿vale? Y ya con esto, bueno, y con una cosilla más, después ya acabamos. Este ya un poquito más elaborado. Vamos, por ejemplo, oye, estos ejemplos, por cierto, los tenéis vosotros, lo podéis descargar de Moodle, ¿eh? Para cuando tengáis vuestro Tomcat poderlo ejecutar. Bueno, vamos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver lo siguiente. Voy a tener un header. Este header vamos a ir cada vez un poquito evolucionando un poco más. Ya sabemos cómo es el objeto request, con lo cual, este header, ¿qué tiene? Este header, si os fijáis, tiene un login, que es un parámetro que si existe es porque está logueado el usuario. Y si no existe es porque el usuario no está logueado. ¿De acuerdo? Con lo cual, si el usuario está logado o registrado en la página, pues va a poner hola usuario. Si no lo está, es decir, si es nulo o está vacío, pues va a poner el botoncito o el equivalente al botoncito de loguearse aquí. Eso es la header, ¿vale? Como muchas header en muchas páginas, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende el header? ¿Sí? ¿Todos? Vale. ¿Qué es lo que hace? Por otra parte, tenemos mi página producto, ID. Y mi página producto es básicamente la que me muestra el detalle de un producto de un catálogo. Fijaos que esto muestra un producto, es una página que muestra un producto y que recibe como parámetro el producto que tiene que mostrar. ¿Vale? En lugar, como no vamos ya a base de datos ni nada de eso todavía, pues lo que decimos es, pues muestro el producto y si el producto es un 1, muestro una banana. Si el producto es un 2, una pieza de oro. Y si el producto es un 3, un supercoche. ¿Vale? Pero esto es como si te estuviera mostrando un producto de un catálogo. Bien, ¿qué hace el index? Pues fijaos lo que hace el index. El index lo primero que hace es incluir la cabecera. Eso quiere decir que todas las páginas de mi web van a tener una cabecera en la que si está logado muestra no sé qué, si no está logado muestra lo que sea aquí, ¿no? Y ahora, un script en el que genera un número aleatorio entre 1 y 3. ¿Sí? Y ahora lo que dice es, pues su producto es el número 3, o sea, el número 2 o el número 1, es aleatorio. Muéstrame el producto, es decir, invoco a la página que me muestra el producto en el catálogo. ¿Y cómo la invoco? Haciendo un JSP include, pasándole como parámetro el número de, el product ID. ¿Y el product ID qué es? El número aleatorio que he generado antes. Y lo que devuelva el product.jsp se... Lo que devuelve product.jsp es la salida en el response, porque esto lo que va a generar es un request, la salida del response, el flush, el out, es lo que realmente muestra aquí. De forma que yo en realidad estoy reutilizando product.jsp, porque product.jsp por sí misma me va a mostrar el producto. Vamos a ejecutarla, ¿os parece un segundo? Entonces, ejecuto. ¿Vale? Y ejecuto otra vez, y ejecuto otra vez, y ejecuto otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque lo que hace es un número aleatorio. En todos tiene login here. Entonces, la gran diferencia entre un include u otro es que en el primer include, no como a tiempo de compilación, tú le puedes pasar un único valor. De traducción, o sea, antes de la compilación. De traducción, le puedes pasar un único valor, pero ese valor único para variar. No, eso de que le puedes pasar un único valor. Bueno, que sería... La gran diferencia es que uno está en tiempo de traducción y el otro en ejecución. Uno copia y pega y otro no. ¿El qué? Uno copia y pega. Uno copia y pega y el otro es la salida.
entonces, login here. Hago una pregunta a todos. Aquí, o sea, perdón, y en online. ¿Cómo haría, a qué tendría que invocar para loguear a un usuario, sabiendo que el parámetro se llamaba login? ¿Qué cadena tendría que meter para loguear al usuario? O sea, cadena en el... como argumento, dices. Sí, ¿no? ¿Qué tengo que escribir en la arriba para invocar a la página con el usuario logado? Un usuario Pepe, por decir algo, por ejemplo. Sí, claro, pero ¿me puede decir la cadena entera? ¿Te refieres justo después de JSP Actions? Sí. Justo después de JSP Actions, barra, ¿qué escribo? ¿Sería una interrogación? No, de primo. ¿A qué JSP invoco? Bueno, de usuario, ¿no? Lo primero es, ¿a qué JSP invoco? Al de cabecera, ¿no? Que tuviese lo de login o el usuario. No. Y en online tampoco. No, invoco a index. Vamos a ver, ¿dónde se ha copiado el código que recibe el parámetro login? En index. El include, el arroba include, la directiva include, ha hecho que ese código se copie. Con lo cual, yo tengo que invocar a index. Voy a poner el código. Por favor. Sí. Aquí hay include header y aquí se recibe el login. De todas formas, el otro grupo ha servido mucho a hacer un esquema en la pizarra. Si queréis lo pongo. Si tenéis dudas. ¿El qué? Lo entendí bastante bien, la verdad. Lo único, ¿qué pasa si se invoca y le pasa el parámetro? Vamos a verlo en pizarra. También por la gente de online, ¿no? Vamos a ver. Escribo en negro las páginas que contengo. Yo tengo header.jsp que hace un get parameter de login. Tengo product.jsp que hace un get parameter del product ID. Y tengo un index.jsp que es la que hace la llamada aleatoria. Este index.jsp se relaciona con las otras con un directiva include y con acción include. ¿Correcto? La directiva include en tiempo de traducción quiere decir que cuando ni siquiera al invocar el JSP, sino que cuando yo termino de guardar el JSP en la web, la página de actualización, Catalina decide que hay que compilarlo, antes de compilarlo, lo que hace es copiar el código donde yo tenía la directiva, sustituirla por el código. Es decir, aquí coloca el get parameter, login, etcétera, y toda la lógica, que forma parte ahora ya de index.jsp. ¿Vale? Esto es el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución, ¿qué ocurre?
En tiempo de ejecución, index JSP recibe una solicitud de request, crea el objeto implícito request, con el parámetro y demás. ¿Vale? En este request, si va vacío, no pasa nada. Pero si queremos que el login lo muestre, ¿dónde está el login en ese momento ya? Está en index, ¿no? En negro está en negro, eso quiere decir que ya estaba compilado con el login puesto aquí. Es decir, aquí tiene que venir login P. Llega al momento en el que se encuentra la acción JSP include. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un HTTP request. Como además tiene JSP param, entonces le dice que el PID es el 2. Y esta se ejecuta en Tomcat como una página más. Solo que, porque ha recibido su request, solo que su flujo de salida va hacia esta. Eso es lo que por eso me refería con una función, por así decirlo. No es lo mismo, HTTP response. Y la respuesta, es decir, su producto es el 3, bueno, bien, ha ganado una banana, esto lo mete aquí. Cuando llega al final, el flujo de salida lo emite como HTTP response. Con lo cual, ha construido el login y demás, pero lo ha construido porque ya lo contenía, y ha construido el producto porque internamente ha realizado requests. ¿Me entiendes? Yo tengo una pregunta. Sí. El Voy a login, ver si en online también hay preguntas o si se va entendiendo. Sí, dime. el login se tiene que mantener de JSP a JSP. El login se tiene que mantener. Si un usuario está navegado en la página web que sea, Sí, porque eso ahora mismo no hemos llegado. entonces, Pero eso ya son objetos sesión y son otras muchas cosas que no hemos llegado. pues, por eso iba, por el objeto sesión. Pero eso ahora mismo no lo hemos dado. Pues ya está. Nos metamos, vamos paso a paso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Le he hecho un poco de eso? Sí, echaré fotos, sí, no hay problema. Bien. En online, ¿se ha entendido? Lo digo porque, y eso sí lo sabrás tú, esto es bastante importante de entender porque es la base del desarrollo de JSP de servidores de aplicaciones. Bueno, esto y la directiva hermana, ¿vale? ¿Iba a haber una pregunta? No, al final no. La directiva hermana, me refiero. JSP Forward. Esto es otra acción, con esto ya terminamos la clase. Esto es otra acción, solo que se diferencia del include en que en lugar de redirigir la salida, cuando es un forward, redirigir la salida hacia la página que la invocó, la redirige hacia la gente de usuario, hacia la salida de todo, básicamente. Es decir, básicamente un forward es una redirección de página. ¿Vale? Yo estoy en un JSP, encuentro un forward y redirecciono a otra. Y olvido el flujo que tenía hasta ahora almacenado en el buffer. No lo emito, sino que me voy a esta página. Con lo cual, cuando es un forward, que también puede tener parámetros, ¿qué es lo que hace? Llega aquí, hace toda la lógica que tenga que hacer, es decir, yo aquí podría tener llamadas a Java, bases de datos, podría tener una serie de lógica, la hace, y en el momento en que se encuentra la llamada al forward, invoca, hace un request hacia la página. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esta página? Pues esta página lo que hace es emitir. Primero, limpia el buffer de salida, es decir, he hecho lo que tengo que hacer, pero no voy a mostrar nada de lo que este me haya dicho. Genero esto y genero a partir de ahí la respuesta al usuario. ¿Vale? La diferencia sería que una
te lo pega abajo y la otra simplemente te No, no te lo pega abajo, te lo pega donde esté la llamada. Ya. Una es una redirección, es decir, olvido donde esté aquí y me voy aquí. Lo digo porque este podría tener otro forward, ¿vale? Y también olvidarme. Básicamente, el forward es una redirección. Es decir, me voy a esta página y el flujo de salida, el buffer de salida, lo limpio. Es decir, empiezo de nuevo. Si esa llamase a otra, esa otra limpiaría de nuevo. Si esa llamara a otra, esa otra limpiaría de nuevo. Eso es tan fácil como que hagáis la prueba, haced la prueba vosotros en Eclipse, donde ponía aquí antes un JSP include, cambiarlo a forward y verás lo que pasa. Es que solamente va a mostraros el producto. No va a mostrar la cabecera. Ni va a mostrar la cadena de esto es tu producto. El forward y el include son la base del modelo vista controlador en J2E, ¿vale? Eso quiere decir, si no usamos framework tipo Spring y demás, que no los vamos a usar aquí. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la base, el modelo vista controlador es que es la base troncal de una aplicación web, con lo cual lo vamos a usar constantemente. Por eso es muy importante que lo entendáis, por eso estaba haciendo tanta hincapié, ¿vale? ¿Alguna pregunta entonces? Ya con esto damos por finalizado el asunto. ¿Se ha entendido todo? ¿En online también? ¿Se ha entendido todo? Bien. Oye, ¿qué pasaría, por cierto, si una pregunta inocente? ¿Qué pasaría si al index JSP le meto también el product ID? Si a la invocación del index JSP, aparte de meterle login Pepe, le meto product ID igual a 2. No sé si te va igualmente a product.jsp. Sí. Machacaría la pasada. ¿Perdón? Aunque tenga un valor de la variable, Sí. en el código sigue habiendo una llamada a product.jsp, Sí. por lo que se seguiría llamando, ¿no? Sí. Y se machacaría la variable que le ha pasado por la variable ¿Al index o al product? al index. Sí. Correcto. Se ignora. Bueno, en este caso, además, de hecho, es que ni siquiera sería recibido. O sea, no... ¿Vale? Con lo cual, se ignora. ¿Vale? Si no le pasa un parámetro, esa variable que apuntaremos. Si no le paso un parámetro, ¿esa variable qué es? Una variable, quiero decir. No, es que hay que pasarle el parámetro. Yo ya me encargo por código de pasar el parámetro. No, me refiero a una página. Por el... No quiero dar eso. Pero creo que no se va a dar lugar. Si ya me sale más adelante... Vale. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Nos vemos ya mañana, en teoría. Así que gracias por vuestra asistencia presencial y online.